Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas 2 que se propuso en junio del 2021 en Canarias para el acceso a la universidad. Comenzamos con el ejercicio número 1 que dice así: dada la función f de x, me dan un cociente de polinomios con dos parámetros a y b reales, calcular el valor de los parámetros a y b que verifican que la imagen de menos 2 es 2 y que la función sea continua en todo R menos en 5. Bien, escribir la ecuación, la función resultante y calcular su derivada. Bueno, pues lo primero, la primera condición es que la imagen en menos 2 sea igual a 2. Por lo tanto, sustituyendo x por menos 2 en el cociente, el resultado tiene que ser 2. Es decir, que quedaría 4a menos 2 partido por b más 2. 4a menos 2 partido por b más 2 tiene que ser igual a 2. Bien, repito, he sustituido menos 2 en la x, en la expresión de la función. Haciendo aquí, desarrollando esta igualdad, pasando el denominador multiplicando a la derecha, quedaría 4a menos 2 igual a 2 por b más 2, que es 2b más 4, y agrupando el a y el b en un solo miembro, quedaría 4a menos 2b igual a 6, y esto se puede simplificar dividiéndola toda entre 2, la ecuación quedaría 2a menos b igual a 3. Esta es la primera relación que hay entre a y b. Necesito otra condición para poder esclarecer quién es a y b. Y esa condición me la da el enunciado diciéndome o imponiéndome que la función sea continua en todo R menos en el 5, es decir, que en el 5 sea discontinua. Pero un cociente de polinomios, ¿dónde una función es discontinua? Pues eso tenemos que saberlo. Una función en un cociente de polinomios es discontinua en aquellos puntos que no están en el dominio, que en este caso, al tratarse de un cociente, son los puntos que anulan el denominador. ¿Y qué valores de x anulan el denominador? Es decir, cuando b menos 5, si tiene que ser el 5 el punto de discontinuidad, f de 5 tiene que tener denominador 0, es decir, b menos 5 tiene que ser igual a 0. Si b menos 5 es igual a 0, ya automáticamente b es igual a 5, con lo cual ya tengo resuelto un medio problema, b y 5, y ya pues voy a la ecuación que obtuve con la primera condición y sustituyo b por 5, obteniendo que 2a menos 5 es igual a 3, de donde 2a es igual a 8 y a es igual a 4. Bien, pues ya tengo el apartado A. Bueno, todavía me falta escribir la función resultante. Pues la función resultante, sustituir A y B por 4 y 5 respectivamente, obteniendo aquí esta función, y calcular su derivada. Es la derivada de un cociente, que es la derivada del numerador, que es 8x por el denominador sin derivar, 5 menos x, menos la derivada del denominador, que es menos 1, por el numerador sin derivar. Bueno, aquí hay un error, aquí es aquí se ha deslizado un error. Entonces, esto un bolígrafo, vamos a poner aquí la solución correcta, es un más. Es más, porque la derivada del denominador es menos 1, es un menos con un menos. Y bueno, ahora ya me daría el resultado final, pues va a arrastrar el error, y entonces no me va a dar esto, me quedaría menos 8x al cuadrado más x más 4x al cuadrado. Aquí ya no me queda esto, ya no me queda menos 12, serían menos 4x al cuadrado, aquí sería un 4, y aquí sería el 40x si se mantiene, esto es correcto. Y el término independiente ahora es menos 2, sería menos 2. Bueno, pues tener cuidado con eso, aquí es un más, en la derivada, fue un error que se deslizó. Bien, apartado B, hallar las ecuaciones de las asíntotas de la función si los parámetros toman los valores a igual a menos 1 y b igual a menos 3. Bueno, ahora la función es sustituir a por menos 1 y b por menos 3, obteniendo esta función que tengo aquí. Vamos a ver si está bien. A por menos 1, entonces es menos x al cuadrado, es correcto. Menos 2 y b por sustituirlo por menos 3 menos x. Bien, entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Ahora el dominio es todo R menos el 3. Dominio todo R menos el menos 3, que es el valor que anula el denominador. Entonces, las asíntotas verticales, me pide las asíntotas. Las asíntotas verticales, el único candidato a ser asíntota vertical es x igual a menos 3.
Y lo es porque cuando el límite, cuando x tiende a menos 3 de la función, me va a dar 11 partido por 0, y 11 partido por 0, o menos 11 partido por 0 es infinito. Si me da un infinito, quiere decir que en menos 3 hay una discontinuidad de salto infinito, y por tanto en x igual a menos 3 hay una asíntota vertical. Vamos con las asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales vienen determinadas por el límite cuando x tiende a infinito de la función, pero el límite cuando x tiende a infinito de esta función, como el grado del numerador es mayor que el del denominador, eso quiere decir que el numerador proporcionalmente aumenta con respecto al denominador en valor absoluto, y por tanto el límite va a ser una cantidad infinitamente grande, y así que el límite va a ser infinito. Si el límite es infinito, no hay asíntota horizontal, porque para que haya asíntota horizontal necesitamos que este límite sea un número real. Y vamos con las asíntotas oblicuas. Bueno, cuando en un cociente de polinomios el grado del numerador excede en una unidad al grado del denominador, como es en este caso, siempre va a haber asíntotas oblicuas. Y en este caso la asíntota oblicua es de la forma i igual a mx más n, donde m es la pendiente de la asíntota y n es la ordenada en el origen, y se calculan de la siguiente manera. M es el límite cuando x tiende a infinito de la función partido por x. Dividir la función entre x consiste en multiplicar por x el denominador. En este caso sería entonces el límite de la función menos x al cuadrado menos 2 entre menos 3x menos x al cuadrado, porque repito, se aumenta en un grado el denominador multiplicándolo por x. Y ahora, al tener el mismo grado, al tener grado 2 en el numerador y grado 2 en el denominador, el límite en estos casos es el cociente entre los coeficientes de igual grado. En este caso sería menos 1 entre menos 1, eso sería el límite. Menos 1 entre menos 1, 1. Así que esa es la pendiente de la recta de la asíntota horizontal, perdón, de la asíntota oblicua, que es lo que estoy calculando. Y n se obtiene calculando el límite de la función menos lo que me haya dado m, que en este caso es 1, por x. En este caso entonces sería f de x menos x, sería el cociente que es f de x, el resto x, y al haciendo la resta el x al cuadrado menos x por menos x es más x al cuadrado, que se anula con el menos x al cuadrado del x del numerador, y por tanto lo que me va a quedar es más 3x menos 2 en el numerador. 3x menos 2 en el numerador, y en el denominador menos 3 menos x. Igual grado, ahora tienen ambos tienen grado 1, el coeficiente de grado 1 del numerador es 3 y el del denominador es menos 1. 3 entre menos 1, menos 3. Pues ya tengo m y n, y por tanto la asíntota oblicua es i igual a x menos 3. Bueno, pues ya está. Pasamos al ejercicio siguiente. Se desea construir una caja sin tapa superior, como la que aparece en la figura 1. Para ello se usa una lámina de cartón de 15 centímetros de ancho por 24 centímetros de largo, como aparece en la figura 2. Se desdobla convenientemente y después de recortar un cuadrado de iguales dimensiones en cada una de las esquinas. El cuadrado es en la zona gris esta que tiene aquí. Y hay que averiguar, hay que ver cómo cortamos de forma que la caja, una vez construida, contenga el mayor volumen posible. Es decir, que la función que hay que hacer máximo aquí es la función volumen, e indicar cuáles son las dimensiones de la caja y su volumen máximo. Bien, pues vamos a dibujar la caja. Supongamos que está abierta por arriba, y las dimensiones de la caja son el ancho o el frontal, lo que mide de frente, en la profundidad, que le voy a llamar y la altura, que le voy a llamar z. Entonces, en principio tengo esas tres variables que, trasladadas al cartón desplegado, x sería este segmento desde este punto hasta este, y sería el segmento por donde doblamos, y z sería el lado del cuadrado que tenemos que recortar. Bueno, pues según los datos y según las longitudes que me proporciona el problema, está claro que lo siguiente, que i más 2z, fijaros quién es i y quién es z. I más z por aquí y z por aquí es esta distancia, es lo que mide el cartón de alto, que en este caso son 15 centímetros. I más 2z es 15. Y ahora i de ancho son 24 centímetros, pero el ancho es x más 2z. Aquí tendríamos la x, que es este segmento, y z por aquí y z por aquí. X más 2z igual a 24. Al obtener estas dos ecuaciones puedo restarlas, y si las resto me queda x menos y, el 2z se anula, 2z menos 2z se anula, y 24 menos 15 es 9. Así que x menos y igual a 9, y de donde y es x menos 9. Despejo la y en función de la x. Y ahora voy con la z. Despejo z de cualquiera de estas dos. Por ejemplo, de la segunda ecuación. 2z igual a 24, la x la paso restando, y
Z es 24 menos X partido por 2. 24 menos X partido por 2. Ahora bien, 24 entre 2 es 12 y X partido por 2, X medios. Esto sería Z. Así que ya tengo las tres variables X y Z en función solamente de X. ¿Cuál es la función que tengo que hacer, que maximizar? La función volumen. El volumen de un prisma, esto sería un prisma rectangular, es el área de la base por la altura. La base es un rectángulo que tiene por área X por Y y la altura es Z. Entonces el volumen es X por Y por Z. Pero ahora escribo las tres variables en función de una sola, en función de X. La X ya la dejo como está, Y era X menos 9 y Z era 12 menos X partido por 2. Voy a hacer este producto para que me quede un polinomio más fácil de derivar, y al hacer el producto me queda X por X menos 9 es X al cuadrado menos 9X, que a su vez multiplicado por 12 menos X medios, vuelvo a hacer el producto y me queda este polinomio de grado 3. Esta sería la función volumen en función de la incógnita o de la variable X. Bueno, pues para ver dónde el volumen es máximo, como es un máximo de una función, tengo que hacer la derivada. Voy a hacer v', y v' de x es la derivada de menos x al cubo partido por 2, es menos 3x al cuadrado partido por 2. La derivada de x al cuadrado es 2x, el 2 con el 2 se va y queda 33 por x. Y la derivada de 108x es 108, menos 108. Esto lo igualo a 0 porque estoy buscando un extremo relativo, en este caso estoy buscando un máximo, y al igualar a 0, bueno, lo que hago es el 2 lo paso multiplicando, al igualar a 0 esto, el 2 pasa multiplicando, elimino denominadores y me queda esta ecuación de segundo grado que la puedo simplificar dividiéndola todo por menos 3 a esta, y resolviéndola por la ecuación obtengo que X me va a salir 18 y 4. Para ver dónde eso tiene el máximo, pues se hace el criterio de la segunda derivada, hago la segunda derivada, y la segunda derivada, la tengo aquí, vamos aquí, esta es la primera derivada, la segunda derivada es 6x partido por 2, es decir, menos 3x más 33, menos 3x más 33. Si sustituyo la segunda derivada en 18 y me da negativo, porque menos 3 por 18 más 33 me da negativo. Si la segunda derivada en 18 es negativo, quiere decir que en 18 hay un máximo relativo. Esto va a ser la solución de mi problema, porque el 4, fijaros que no va a ser solución, porque si hago la segunda derivada en 4 me da positivo, y en positivo lo que hay es un mínimo. Yo lo que estoy buscando es un máximo, por tanto el caso 4 lo puedo descartar. Así que ya tengo la solución a mi problema. La medida que me va a hacer el volumen máximo es 18 para la anchura, y ahora para la profundidad será Y, pero Y era X menos 9, es decir, 18 menos 9, que es 9 de profundidad, y de altura Z, y Z era 12 menos, en este caso, 18 partido por 2, 12 menos 9, 3, altura 3. ¿Y cuánto vale el volumen máximo? El volumen máximo vale X por Y por Z, 18 por 9 por 3. 18 por 9 por 3 son 486 centímetros cúbicos de volumen de la caja, y además es el volumen máximo. Bien, este es un problema de máximos y mínimos, bastante sencillo. Pasamos al siguiente ejercicio. Calcular el valor de la matriz M, x al cuadrado menos y cuadrado, siendo x e y las matrices que son solución del siguiente sistema. Bueno, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, cuyas incógnitas son ahora matrices. Y para ello lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar el método de reducción. Voy a multiplicar por menos 3 la segunda ecuación, para que me quede aquí menos 3i con el 3i de la primera ecuación, anularlos. Y fijaros que tengo que aplicar operaciones lícitas en matrices. ¿Yo puedo multiplicar menos 3 por una matriz? Pues sí, porque el producto de un escalar por una matriz está definido. Entonces yo puedo multiplicar por menos, porque puse aquí, bueno, aquí puedo hacerlo por menos 3, es decir, lo que acabo de decir no es falso, pero en este ejercicio en concreto lo que he hecho ha sido multiplicarla por menos 2 para obtener menos 4x para anular la x. Es igual, pero bueno, aquí voy a seguirlo tal y como lo he hecho aquí. Entonces lo que hago es multiplicar por menos 2 la segunda ecuación. Pongo aquí menos 2 por ecuación número 2. Y lo que obtengo es menos 2 por 2 es menos 4, menos 4x, menos 2 por y, menos 2y, y menos 2 por la matriz 3, 4, 1, menos 1. Sabemos que multiplicar un escalar por una matriz consiste en multiplicar ese escalar por todos los elementos de la matriz. Por tanto, me quedaría menos 6, menos 2 por 3, menos 6, menos 2 por 4, menos 8, menos 2 por 1, menos 2, menos 2 por menos 1, 2. Bueno, y ahora sumo.
Lo mismo que haría si lo multiplicase por menos 3, como dije antes. Ahora sumaría las dos, ecuación 1 más ecuación 2. Y al sumar la ecuación 1 más la ecuación 2, las x se anula, porque la suma de 4x con menos 4x se anula. 3i menos 2i es i, es la matriz i. Y ahora sumo estas dos. Se suman componente a componente, el componente que ocupa la misma posición. Menos 6 más 1, menos 5, menos 8 más 8, 0, menos 2, menos 3, menos 5, y 2 menos 1, 1. Y este sería y. Y x, pues x lo despejo de cualquiera de estas dos. En este caso la voy a despejar de la segunda. 2x igual a y, la despejo de aquí. La y que está sumando al 2x lo paso restando para el segundo miembro. Y queda que 2x es 3, 4, 1 menos 1, menos la y. Pero y era menos 5, 0, menos 5, 1. Bien, hago la operación. 3 menos menos 5 es 3 más 5, que sería 8. 4 menos 0, 4. 1 menos menos 5 es 1 más 5, que es 6. Y menos 1 menos 1, menos 2. Y este 2 que está multiplicando a la x, lo paso dividiendo. En realidad lo que hago es multiplicar por un medio ambas igualdades. Si multiplico por un medio 2x queda x, porque el 1 medio y el 2 se anulan por se van por simplificación. Y aquí quedaría un medio por la matriz, ¿no? Entonces un medio por 8 es 4, un medio por 4, 2, un medio por 6, 3 y un medio por menos 2, menos 1. Que es lo mismo que dividir todas las componentes por 2. Bueno, ya tengo entonces x e y ahora lo que me piden es que calcule el valor de x al cuadrado menos y al cuadrado. Bueno, pues simplemente es hacer un producto. Es x al cuadrado es x por x, aquí está indicado, menos y cuadrado y por y. X por x es, hago el producto, 4 por 4 más 2 por 3, sería 16 más 3, 19. Perdón, a ver, que lo acabo de decir mal. 4 por 4, 16 más 2 por 3, 6. 16 más 6, 16 más 6, 22. 4 por 2, 8, 8 menos 2, 6. 3 por 4, 12, 12 menos 3, 9, y 3 por 2, 6, 6 más 1, que es menos 1 por 1 más 1, 7. Esto es x al cuadrado, menos, y ahora hago y al cuadrado, pues ya es lo mismo, ya no lo aclaro, queda aquí indicado, y lo único que tengo que hacer para finalizar es la diferencia, y la diferencia entre esas dos matrices me da el resultado pedido, que es el valor de m, x al cuadrado menos y al cuadrado. Bien, el siguiente problema me dice que un granjero compra un determinado mes 274 euros de pienso para su ganado. Con ese dinero tiene un total de 66 sacos de pienso de 3 marcas diferentes, A, B y C. Se sabe que el precio de cada marca de pienso que ha comprado es de 5 euros, 4 y 4 respectivamente, y se sabe que el número de sacos adquiridos de la marca C es el doble que el total de sacos comprados de las marcas A y B juntos. Averiguar la cantidad de sacos que el granjero ha comprado de cada una de las 3 marcas. Bien, claro, sistema de ecuaciones lineales con 3 incógnitas, donde las incógnitas son lo que me pide el problema. ¿Qué me está pidiendo el problema? La cantidad de sacos que el granjero ha comprado de cada una de las 3 marcas, es decir, que X va a ser número de sacos de la marca A y el número de sacos de la marca B, y Z el número de sacos de la marca C. Una vez establecidas las incógnitas del problema, vamos a escribir en lenguaje algebraico lo que nos dicen en lenguaje ordinario en el enunciado del problema. Así que lo primero que me dicen es que con el dinero, bueno, que él compra 274 euros de pienso para su ganado y que obtiene un total de 66 sacos de pienso. Entonces, si obtiene un total de 66 sacos de pienso, la suma de las tres cantidades tiene que ser 66. Esa sería la más obvia de las ecuaciones. Luego vamos con los 274 euros. Ese es el montante total de lo que me cuestan los X y Z sacos. Y me dicen que el precio de cada uno de ellos son 5 para los sacos de la marca A, 4 para los de la marca B y 4 para los de la marca C. Es decir que, pero como yo he comprado X de la marca A, tengo 5 por X. Lo que me cuestan son 5 por X. Los de la marca Y me cuestan 4 por Y y los de la marca Z me cuestan 4 por Z. Así que quedaría 5X más 4Y más 4Z igual a 274. Esa sería la segunda ecuación que me determina la cantidad que me cuestan. Y por último necesito una tercera ecuación y me dice que en este párrafo también se sabe que el número de sacos adquiridos de la marca C, que eso es Z,
es el doble que el total de sacos de las marcas A y B, es el doble de X de X más Y, perdón. Entonces Z es igual al doble de X más Y. Esta sería la otra ecuación. Cuidado aquí, siempre poner los paréntesis, porque es el doble de la suma, no es el doble de X y el resultado sumarle Y, no, es el doble de X más Y. Entonces aquí es necesaria la presencia de paréntesis. Bueno, el siguiente paso es ordenar estas ecuaciones antes de proceder a su resolución, y ordenarlas quiere decir que es poner las X y Z en ese orden en los miembros de la izquierda de las ecuaciones y a la derecha los términos independientes. Está claro que la primera y la segunda ecuación ya están ordenadas, lo único que me queda es ordenar la tercera, pero la tercera es quitar paréntesis, queda Z igual a 2X más 2Y, y al ordenar la Z la paso restando y me queda 0 en el miembro de términos independientes, quedándome 2X más 2Y menos Z igual a 0. Bueno, y ahora la vamos a resolver. ¿Cómo la resolvemos? Pues la podemos resolver por cualquiera de los métodos que hayáis estudiado. En matemáticas en matemáticas de segundo bachillerato lo normal es resolverlo bien por el método de Cramer o bien resolverla por el método de Gauss. Yo lo voy a resolver por el método de Cramer, que es más usual en matemáticas 2. Entonces el método de Cramer, recordar que es escribir este sistema en forma matricial. Escribirlo en forma matricial es escribirlo de la forma A por X igual a B, donde las matrices A, la matriz A o matriz principal es la matriz de los coeficientes de las incógnitas, que es esta que está aquí indicada. La matriz X es la columna de los incógnitas, en este caso X y Z, y la matriz de los términos independientes es la columna formada por dichos términos independientes, ¿no? Bueno, y entonces para resolverlo por el método de Cramer, se calcula el determinante de la matriz A, que en este caso es 3, ya os lo digo ahora, lo he calculado previamente, y la incógnita X es el determinante de la matriz principal, pero sustituyendo en la columna correspondiente a la incógnita que estoy calculando, en este caso la primera columna, porque estamos calculando la X, sustituyéndolo por la matriz B de los términos independientes. Haciendo el desarrollo de este determinante por la regla de Sarrus, me va a quedar finalmente 30 partido por 3, me va a quedar 10. Entonces, X igual a 10. Aquí, claro, hay que tener cuidado con los signos, al hacer el determinante no equivocarse, porque un ligero error aquí, un ligero cambio de signo nos altera todo el resultado. Vamos con Y. Y es lo mismo, el denominador va a ser 3, que es el determinante de A, y el numerador va a ser la matriz principal, pero ahora sustituyendo la columna relativa a la Y, es decir, la segunda columna, por los términos independientes. Desarrollamos ese determinante y el resultado final me va a dar 12. Y Z lo podríamos despejar de cualquiera de ellas sustituyendo X e Y por 10 y por 12, pero lo voy a hacer siguiendo la misma metodología por Cramer. 3 en el denominador, y ahora sustituyo en la columna de las Z el término independiente, los términos independientes, y haciendo el desarrollo me va a dar 44. Bien, este tipo de problemas siempre conviene que comprobéis la corrección de los resultados. Y eso es muy fácil porque es sustituyendo la X, la Y y la Z en las ecuaciones. Se tienen que verificar. Como esto lo hemos hecho por el método de Cramer, no lo hemos hecho sustituyendo aquí, pues si en una ecuación me funciona, pues lo más casi con bastante probabilidad me va a funcionar en las otras dos. Lo ideal es comprobarlo en las tres siempre, pero bueno, voy a comprobarlo en la primera, por ejemplo. 10 más 12 más 44 es 66. La respuesta es sí. Y 2x más 2y menos z es igual a 0. A ver, 2x es 20, 2y es 24, 20 más 24, 44, menos z menos 44 igual a 0 también. Bueno, he comprobado la primera y la tercera. Bueno, ya no compruebo la segunda porque también va a estar correcta, ¿vale? Entonces, esa es la solución de mi problema. Es decir, que el individuo el granjero, tiene que comprar 10 sacos de la marca A, 12 de la marca B y 14 de la marca C. Bueno, es un problema bastante sencillo. Vamos a pasar al siguiente. Este es de geometría, me da 4 puntos y me dicen que compruebe que los 4 puntos son coplanarios, que sean 4 puntos coplanarios que estén en el mismo plano. Para que 4 puntos estén en el mismo plano, los vectores que partiendo de uno que me forman, cogiendo los 2 a 2, por ejemplo, AB, el vector AB, el vector AC y el vector AD, tienen que ser coplanarios. Para ello tienen que ser linealmente dependientes. Si 3 vectores son linealmente dependientes, el rango tiene que ser menor que 3. Es decir, que el determinante formado por las filas que determinan esos componentes de vectores tiene que ser menor que 3.
Para que este sea menor que 3, el determinante tiene que ser 0. Y vamos a ver si lo es. Hacemos el determinante, aquí lo hago, y el determinante efectivamente, ya no me paro, lo hago. Si lo hacéis por las reglas Arbus, da 0. Por tanto, el rango es menor que 3. En particular, para este caso, es 2, porque encontramos un menor de orden 2 no nulo, ¿eh? Entonces es 2. ¿Qué menor de orden 2 no nulo encontramos? Pues por ejemplo, el 1125 ya me valdría, o el 1150. Bueno, pues entonces el rango es 2. Esto quiere decir que los puntos son coplanarios, están en el mismo plano. Esto es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo sería haciendo lo que me piden a continuación. Dice, calcular la ecuación del plano que los contiene. Bueno, para calcular la ecuación de un plano que contiene 4 puntos, previamente hemos comprobado que son coplanarios, lo que voy a coger es un punto y 2 vectores. Porque para determinar un plano necesito un punto y 2 vectores. ¿Qué punto voy a coger? Pues voy a coger el punto A. Puedo coger cualquiera de los 4, pero voy a coger el punto A porque tiene un 0. Bueno, pues ya está. Cojo ese punto. ¿Y qué vectores cojo? Pues voy a coger el AB y el AC, por ejemplo. Del D prescindo. En principio voy a prescindir. Luego vamos a comprobar que está en el plano también. Entonces cojo AB y AC. Así que, y además AB y AC, fijaros que son linealmente independientes. No son proporcionales. Por lo tanto, se cumple la condición de que los vectores directores del plano sean independientes. Bueno, pues entonces para hacer la ecuación del plano que los contiene es hacer el desarrollo del siguiente determinante. Es x menos la coordenada del punto, es decir, x menos 0, y menos 2, es decir, y más 2 y z menos 3. Y luego cojo los vectores, dije, AB y AC, por eso cojo aquí el 1, 1, 1 y el 2, 5, 0. Y esto lo igualo a 0. Y desarrollo por los adjuntos de la primera fila. O si queréis hacerlo por Sarrus, lo podéis hacer por Sarrus. Yo este desarrollo siempre lo hago por los adjuntos de la primera fila. Sería x por su adjunto. El adjunto de la primera fila es menos 1 por 0, menos 1 por 5 es menos 5. Aquí queda menos 5x. Luego y más 2 por su adjunto, y más 2, pero el adjunto, por eso pongo el menos aquí, el adjunto en esta posición me va a cambiar de signo el determinante del menor que me queda, por eso pongo menos delante y ya no le cambio el signo al determinante, pongo menos, y más 2, y pues luego el menor que complementario es 1 por 0 menos 1 por 2, es menos 2, y luego más z menos 3 por su adjunto, que es el 5, menos 2, que es 3, z menos 2 por 3. Bien, haciendo este desarrollo, quitando paréntesis, me va a quedar la ecuación de este plano. Lo que decía es que para ver que 4 puntos son coplanarios, otra forma de hacerlo es hallar la ecuación del plano que contiene a 3, al ABC en este caso, y comprobar que el punto D también está en el plano obtenido. En este caso el punto D está, fijaros que yo el punto D no lo he utilizado aquí para hacer el desarrollo, y vamos a comprobar que efectivamente el punto D está. Para ver que el punto D esté en el plano, al sustituir la X, la Y y la Z por las coordenadas del punto, me tiene que dar la ecuación, así que me queda menos 5 por 4, menos 20, más 2 por 5, 10, menos 20 más 10, menos 10, menos 10, más 3 por 5, 15, menos 10 más 15, 5, y 5 menos 5, 0. Efectivamente el punto de 4, 5, 5 está en el plano y por tanto los 4 puntos estarían en el mismo plano. Son dos formas de hacerlo. Evidentemente el más rápido es por rangos, demostrando el hecho de que los 3 vectores son linealmente dependientes. Bien, pasamos al apartado B, calcular la ecuación de la recta perpendicular al plano. Aquí me dan un plano en ecuaciones paramétricas que pasa por el punto A. Bien, pues para calcular la ecuación de una recta perpendicular a un plano, el vector director de la recta va a ser el vector normal del plano. ¿Y cómo calculamos el vector normal del plano? Pues aquí, como me lo dan en las ecuaciones paramétricas, y en las ecuaciones paramétricas se muestran los vectores directores del plano, que son los coeficientes de lambda y nu respectivamente, el vector normal, que es el vector perpendicular al plano, es el producto vectorial de esos dos vectores. Es decir, que el vector director de la recta va a ser el vector normal del plano, y el vector normal del plano es el producto vectorial de 2, 1, menos 3, que son los coeficientes de lambda, por 3, 0, menos 3, que son los coeficientes de nu. Hacemos este producto vectorial, y el producto vectorial, recordar que era el desarrollo del determinante de esta fila IJK, donde IJK son los vectores unitarios del sistema de referencia ortonormal, y aquí los componentes de los vectores que estamos multiplicando. Si lo hacemos por los adjuntos de IJK, me queda el adjunto de este elemento de la I es menos 3, 1 por menos 3 es menos 3, el adjunto de J es 6 más 3 serían 9, perdón, menos 6
menos 6 más 9, menos 3, pero cambia de signo. En esta posición cambia de signo, pues sería 3. Y para acá sería menos 3, así que sería el vector menos 3, menos 3, menos 3. Dan todos menos 3, menos 3i, menos 3j y menos 3k, que trasladado a la notación de ternas es el vector menos 3, menos 3, menos 3. Que lo que hago, como es un vector que me va a dar una dirección de una recta, lo puedo dividirlo todo por un mismo número, multiplicarlo por un mismo número, ¿no? Y en este caso, como los puedo multiplicar todo por menos un tercio. Entonces, para más sencillez, tomo como vector, en vez de tomar el menos 3, menos 3, menos 3, tomo el 1, 1, 1. Pero si tomáis el menos 3, menos 3, menos 3, no pasa nada, estaría bien también, ¿eh? Entonces, este es el vector director de la recta y que pasan por el punto A, y el punto A es el 0, menos 2, 3. Bueno, pues entonces la ecuación de la recta, en forma paramétrica, la expreso, sería x igual a 0, que es la coordenada del punto, más 1 por alfa. Utilizo el parámetro alfa, no utilizo ninguno de los dos que estoy utilizando para el plano, ¿eh? Utilizar siempre letras diferentes. Y igual a menos 2, que es la segunda coordenada del punto A, y más 1 por alfa, y z igual a 3, que es la tercera coordenada del punto A, más 1, que es la tercera componente del vector, por alfa. Bueno, pues esa es la recta pedida. Pasamos al ejercicio siguiente. Dadas las ecuaciones, me dan dos ecuaciones de planos. El primer plano viene dado en ecuación implícita o cartesiana, el plano 2 en ecuaciones paramétricas. Hallar la ecuación de la recta paralela a los dos planos que pasa por el punto medio del segmento de extremos A y B. Bueno, pues para hallar la ecuación de una recta paralela a dos planos, lo primero que tenemos que ver es cuál es el vector director de esa recta. Pues el vector director de esa recta va a ser un vector que es perpendicular a los vectores normales de ambos planos. Así que lo primero que tengo que calcular son los vectores normales de ambos planos. Y el vector normal del primer plano es el 2, 3, menos 1, porque viene expresado ya en forma implícita, y sabéis que las componentes del vector normal son los coeficientes de x, de y y de z, en este caso 2, 3, menos 1. El problema es en pi sub 2, es decir, en pi sub 2, como me viene expresado en forma paramétrica, en la forma paramétrica lo que están expresados son los vectores directores, no el vector normal, pero sabemos que el vector normal para el pi sub 2 es el producto vectorial de los vectores directores, así que n pi sub 2, es decir, vector normal de pi sub 2, es hacer el producto vectorial de 1 menos 1, 3, que son los coeficientes de lambda, y 1, 2, menos 1, que son los coeficientes de nu. Para hacer este producto vectorial, bueno, ya no me paro, adjunto de i, menos 5, adjunto de j, 4, y adjunto de k, 3. Son los adjuntos de esos tres elementos. Que si hacéis este determinante os quedaría menos 5i más 4j más 3k. Bueno, yo ya lo expreso en la forma de terna. Esto no se puede simplificar más porque son primos entre sí, ¿no? 5, 4 y 3 son primos entre sí, no los puedo simplificar más. Y ya tengo entonces los dos vectores normales de ambos planos. Ahora, lo que dije antes. Yo lo que quiero es la ecuación de la recta paralela a los dos planos. Entonces, si es paralela a los dos planos, tiene que ser el vector director perpendicular a n pi sub 1 y n pi sub 2. Por lo tanto, el vector director R es el producto vectorial de 2, 3, menos 1 con menos 5, 4, 3. Y M es el punto medio del segmento de extremos A y B. El segmento de extremos A y B se calcula, el punto medio se calcula sumando los extremos, dividiendo entre 2. Eso también es algo que tenemos que saber. Y si sumo los extremos, A más B es 1 menos 1, 0, menos 1 menos 3, menos 4, y 0 más 2, 2. Si lo divido entre 2, que es lo mismo que multiplicar por un medio, me queda el 0 menos 2, 1. Ese es el punto por el que pasa la recta. Entonces ya tengo el punto y ahora el vector. El vector, como os dije antes, es el producto vectorial de los dos vectores normales. Y eso, otro nuevo producto vectorial que tengo que hacer, lo que pasa que ahora es con el vector 2, 3, menos 1, que es el normal de pi sub 1, y con el vector menos 5, 4, 3, que es el normal de pi sub 2. Bien, el adjunto, y esto me va a dar, adjunto de i me va a dar 13, el adjunto de, comprobadlo, el adjunto de j es menos 11, y el adjunto de k es 23. Bueno, pues este sería el vector director de la recta. Así que la recta que me están pidiendo, que pasa por el punto M y con ese vector, sería... No me digáis que no la he escrito. Pues no la he escrito, pero os lo digo ahora aquí de forma verbal. Mira, os lo voy a dar en forma continua. Es más rápido. En forma continua sería x partido por 13 igual a i más 2 partido por menos 11 igual a z menos 1 partido por 23. Bien, perdonad que no lo haya escrito, se me ha colado,
pero lo dejo escrito en forma continua. Y si lo queréis en forma paramétrica, sería x igual a 13 alfa, y igual a menos 2 menos 11 alfa, y z igual a 1 más 23 alfa, donde alfa es el parámetro correspondiente. Vale, entonces si pasamos al apartado B, que me dice calcular el ángulo formado por los planos pi1 y pi2. Bien, esto tenemos que saber que el ángulo que determinan formado por dos planos es el ángulo que forman sus vectores normales. Y el ángulo que forman dos vectores, el ángulo agudo, porque podemos considerar un ángulo agudo y un ángulo obtuso, ¿no?, en caso de que no sean perpendiculares, porque si son perpendiculares, tanto uno como otro serían de 90 grados. En el caso de que no lo sean, se va a formar un ángulo agudo y un ángulo obtuso. Entonces, para que sea, repito, el ángulo agudo sería el arco coseno de valor absoluto del producto escalar partido por el producto de los módulos. El producto escalar, hacemos el producto escalar de npis1 con npis2, que los tenemos calculados en el apartado anterior, es el 2, 3, menos 1, y ahora es producto escalar, menos 5, 4, 3, sería 2 por menos 5, menos 10 más 12, menos 3, menos 10 más 12, menos 3, y esto es 2 menos 3 es menos 1. Y ahora calculo el módulo, el módulo del vector 2, 3, menos 1, que es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 1 al cuadrado, es raíz de 14, y para el módulo de npis2 es raíz de 50, también ya lo tenemos. Entonces sería el arco coseno de, como voy a tomar el producto escalar en valor absoluto, me queda 1 partido por raíz 14, raíz de 50. Esto queda, haciendo con la calculadora, tenéis que hacerlo, arco coseno de 0,022, que esos son 88,71 grados. Eso sería el ángulo que forman los dos planos. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. En un cierto instituto, el 50% de su alumnado lleva el desayuno desde casa, el 40% lo compra en la cafetería del instituto y el resto lo adquiere en un bazar cercano al instituto. Solamente un 5% de los desayunos que se llevan desde casa incluyen bebidas azucaradas, pero en los desayunos comprados en la cafetería este porcentaje es del 60% y los desayunos comprados en el bazar del 80%. Construir el árbol de probabilidades descrito en el enunciado. Vale, pues yo elijo un alumno de este instituto y resulta que puede llevar el desayuno desde su casa, comprarlo en la cafetería. Yo aquí he puesto en el bar, y en un bazar. Bueno, yo he puesto un kiosco, sobre todo para utilizar las primeras letras de las palabras como sucesos, ¿no? Entonces le voy a llamar C al suceso, llevar el desayuno desde casa, B al suceso que lo toma la cafetería, y K al suceso que se lo compra en el kiosco, en este caso en el bazar. Bueno, está igual, ¿no? Entonces, ¿con qué probabilidad? Dice que el 50% lo lleva desde su casa, entonces aquí sería 0,5. Que lo compra en la cafetería, dice que es, a ver, el 40% es 0,4. Y el resto lo adquiere en el kiosco. ¿Y el resto cuál es? El resto tiene que ser una cantidad que sumada con las anteriores me dé 1. Por lo tanto, tiene que ser 0,1, es decir, el 10%. Siguiente situación que tengo que estudiar. Una vez que ya sé de dónde procede el desayuno, tengo que ver si el desayuno que llevan, en qué porcentaje tienen azúcar o no, ¿no? Entonces me dice que un 5% de los que se llevan desde casa incluyan bebidas azucaradas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me interesa estudiar? Si incluyen bebidas azucaradas o si no incluyen. Tanto lleven desde casa, lo compren en la cafetería o lo compren en el kiosco. Resulta que solamente es el 5% los que llevan azúcar, así que aquí sería 0,05 o 5 partido por 100. Los que lo compran en la cafetería parece que llevan azúcar el 60%. Por tanto, aquí sería 0,6, y los que lo compran en el kiosco el 80%, 0,8. Y para completar el árbol me quedan los contrarios, pero los contrarios sabemos que es la diferencia 1, por tanto la diferencia 1 de 0,05 es 0,95, la diferencia 0,6 es 0,4 y la diferencia 0,8 es 0,2. Bueno, pues entonces me dice, ya está el apartado A resuelto. Apartado B, justificar si es cierto que más de un 30% de los desayunos del alumnado incluyen bebidas azucaradas. Bueno, pues lo que tengo que estudiar es la probabilidad de que un desayuno elegido al azar incluya bebidas azucaradas, es decir, estudiar la probabilidad de A. Esto es por el teorema de la probabilidad total. Puede depender de que la probabilidad de A que sea de un desayuno que se lleve de casa, que se lleve del bar o que se lleve del kiosco. Entonces sería 0,5 por 0,05 más 0,4 por 0,6 más 0,1 por 0,8. Ese sería el resultado de la probabilidad de que un desayuno cualquiera, sin especificar de dónde procede,
lleve azúcar, y resulta que la probabilidad es 0,345. Esto expresado en tanto por cien es el 34,5%, y el 34,5% es mayor que el 30%, por lo tanto he justificado que más de un 30% de los desayunos del alumnado incluyen bebidas azucaradas, así que puedo decir que esto es cierto. El apartado B, la justificación es cierta, o que es cierto el hecho, ¿no?, que me piden que justifique. Bien, apartado C. Justificar si es cierto que elegido un desayuno al azar, la probabilidad que un estudiante lo haya traído desde casa sabiendo que el desayuno incluye una bebida azucarada es mayor que 0,1. Sabiendo este suceso previo, me condiciona la probabilidad que me piden. Entonces me están pidiendo la probabilidad de C, de que lo haya traído desde casa, condicionado a que incluya una bebida azucarada, condicionado a, me están pidiendo la probabilidad de C condicionado a, y la probabilidad de C condicionada a es la probabilidad de C intersección A, es decir, la probabilidad de que lo haya traído de casa y sea azucarado, que sería 0,5 por 0,05, partido por la probabilidad de A, que es el resultado que ya he obtenido en el apartado anterior. Así que me queda en el numerador 0,5 por 0,05 y en el denominador 0,345. Esto me va a dar 0,072, y 0,072 es menor que 0,1. Por lo tanto, no es cierto que esta probabilidad sea mayor que 0,1, sino al contrario, es menor que 0,1. Por lo tanto, aquí es falso, es decir, este hecho, el suceso que me piden que justifique, es falso, por tanto no lo puedo justificar, o al menos he justificado lo contrario. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio y me dice, se ha comprobado que al aplicar un determinado medicamento, la probabilidad de que elimine el acné a un paciente es del 80%, suponiendo independencia de sucesos. Si se toman 100 pacientes, ¿cuál es la probabilidad de que el medicamento actúe con más de 75 pacientes? Bueno, esto claramente es una probabilidad, esto es una distribución binomial, un problema de probabilidad en una distribución binomial, donde el número de pruebas o experimentos que se hace es el número de pacientes. Aquí se coge n igual a 100, sería el suceso éxito. ¿Qué me interesa al hacer cada prueba? Es que al administrar el medicamento a cada paciente, saber si se cura o no se cura, es decir, si el acné se le va o no se le va. Y entonces ese sería el suceso éxito, que le vamos a llamar A. Entonces, que es que un paciente cura el acné, le voy a llamar que lo cure. La probabilidad de que se cure me dice que es del 80%, por tanto es 0,8. Eso es el valor de la P que voy a utilizar, del otro parámetro. Y si le llamo X a la variable aleatoria número de pacientes que se curan el acné, que es una variable aleatoria discreta que toma valores de 0 a 100, pues X sigue una distribución binomial, porque además hay independencia de los sucesos, es decir, el hecho de que se cure una persona es independiente de que se cure otra. Así que es una binomial de parámetros NP, de parámetros 100, 0,8. Entonces aquí estamos ante una binomial de parámetros N 100 y P 0,8. Pero me piden ahora la probabilidad de que el número de pacientes que se curan sea mayor que 75. Mayor que 75 pues son muchos casos en realidad, no son 25 o 26 casos. Y entonces para ello, si yo utilizo la función de probabilidad de la binomial, pues llevaría muchísimo tiempo y es un trabajo ímprobo, con lo cual cuando n es muy grande, cuando n, en este caso 100 se puede considerar grande, lo que vamos a hacer es hacer una aproximación por la normal. ¿Y cómo se hace la aproximación de la binomial por la normal? Pues se hace de la siguiente manera. Se coge y se calcula la media. La media de la binomial es n por p, en este caso es 100 por 0,8, sería 80. Esta sería la media para la normal. Y la desviación típica de la binomial es la raíz cuadrada de n por p por q, donde q es 0,2. Q es la probabilidad del suceso contrario de A. En este caso sería 0,2. Así que la desviación típica es la raíz cuadrada de n, 100 por p por 0,8 por q por 0,2, que es raíz de 16, que es 4. Entonces vamos a aproximar la binomial 100, 0,8 a una normal 80, 4. Pasamos, aquí está expresada la binomial aproximadamente por una normal 84. Bueno, ¿qué es lo que me pide el problema? Como se trata de entrada, es una probabilidad sobre una distribución binomial, pues es la probabilidad de que X sea mayor de 75 por la binomial. Esto es lo que me está pidiendo el problema de entrada. Como lo voy a aproximar por una normal, voy a pasar a lo siguiente, a una continua, que la normal, recordar que es una variable continua. Aquí el 75 no entra, como el 75, porque es un mayor estricto. Me están pidiendo
con más de 75. No me dicen que el 75 se incluya, sino que tengo que interpretar que no se incluye. Entonces, más de 75. Que el primero que me entre es 76. Entonces, para que me entre el 76 y no me entre el 75, yo en la continua, en la normal, voy a arrancar de 75,5. De esa manera descarto el 75 y puedo incluir el 76. Y por eso aquí pongo una B, porque estoy diciendo, aquí la estoy expresando como binomial, pero aquí ya la estoy expresando como normal. Entonces, a partir de este momento, trabajo el problema como una normal. Ya no, la n ya no la voy a escribir, y ya es un problema de normal. ¿Cómo se hacían los problemas de normal? Pues la x la tenía que tipificar pasando a la tipificada z, y en este caso el valor que tengo que tipificar es 75,5. Por tanto, queda probabilidad, esto es igual a la probabilidad de z mayor que, y ahora es 75,5, al tipificarlo es 75,5 menos la media, pero la media es 80 y la desviación típica es 4, partido por 4. Este valor me da menos 1,12. Y esto, recordar que la probabilidad de z mayor o igual que un negativo es lo mismo que la probabilidad de z menor o igual que el positivo correspondiente. Esto es la probabilidad de z menor o igual que 1,12. Voy a la tabla de la distribución normal y busco en la tabla el 1,1 a la izquierda en la columna del 2, y eso me va a dar 0,8686. Bueno, pues entonces ya tengo resuelto el primer apartado, que es una aproximación de una binomial por una normal. Apartado B. Si se lo toman 225 pacientes, ¿cuál es la probabilidad de que el medicamento actúe entre 170 y 190? Bueno, pues lo mismo, 225 es un número muy grande, entre 170 y 190 también es una cantidad importante, porque son de 171 hasta 189, son muchos casos, pues voy a seguir aplicando la binomial por la normal. Lo que ocurre que ahora n cambia. Entonces cambia n, no cambia el 0,8. Esto no cambia, lo único que cambia es n. Por tanto, estamos hablando ahora de una binomial donde n es 225. Y por tanto va a cambiar la media de la normal, porque ahora la media de la normal va a ser nu 225 por 0,8, que es 180, y la desviación típica va a ser también, va a cambiar porque es la raíz cuadrada de n por p por q, que ahora va a ser 6. Bueno, pues ahora me dicen probabilidad de que el medicamento actúe entre 170 y 190. Primero por la binomial. Entonces, por la binomial sería así, entre 170 y 190. Fijaros que no incluyo, no me dice ambos inclusive. Me tendrían que aclarar aquí, por la binomial, que entran los extremos. Y aquí me están diciendo entre 170 y 190. Aquí tengo que interpretar que no entran. Si no, me tendrían que decir ambos incluidos o ambos inclusive, como queráis expresarlo. Bien, como no me entran, ahora paso a la normal aproximándolo. Para que no me entre el 170, arranco de 170,5, es decir, dejo el 170 fuera. Y para que no me entre el 190, me detengo en 189,5. Esto de aproximarlo con medio, con 5, saber de dónde arranco y de dónde parto, esto tenéis que saber hacerlo, porque es una de las características de la aproximación de la binomial por la normal. Bueno, y ahora ya es un problema de normal, pasamos de x a z tipificando estos dos valores extremos. Y con media 180 y desviación típica 6. Bueno, los valores extremos me quedan 1,58, que me queda probabilidad de z menor que 1,58 menos, y al ser la probabilidad de z menor que un negativo, es 1 menos la probabilidad de z menor que el positivo, el 1,58, vais a la tabla, buscáis el 1,5 en la columna del 8, os va a dar 0,9429, bien, y haciendo aquí operaciones, cuidado con los paréntesis y los signos, os va a dar este resultado que es 0,8858. Bueno, entonces ese sería el apartado B. Y el apartado C me dice, ¿cuál es el número esperado de pacientes sobre los que no se eliminará el acné? Ahora me dice sobre los que no se eliminará el acné. Entonces, si se toman el medicamento 500 pacientes. Entonces, N ahora es 500. Pero la variable que voy a tomar ahora, como me dice que no, pues lo que me interesa es que no se cure. Entonces, que no se cure va a ser probabilidad 0,2. Porque que se cure era 0,8, así que la P va a ser 0,2. Y la esperanza va a ser, bueno, si aquí la esperanza sería U, es la media, es N por P, sería 500 por 0,2. Y 500 por 0,2 es 400. Ya tendría el resultado directo, perdón, 500 por 0,2 es 100. Y ese sería el resultado del problema. Como yo estoy trabajando con probabilidad de que el paciente se cure de 0,8, yo calculo los que espero que se curen, y los que espero que se curen son 500 por 0,8, serían 400. Como se lo estoy administrando a 500, si se curan 400, ¿cuántos no se curan? La diferencia, ¿no?
Es decir, se puede hacer así por diferencia o se puede hacer directamente con probabilidad de A0,2, tomando A que el paciente no se cure. Yo creo que queda clara la diferencia. En todo caso, el problema es muy sencillo porque es calcular la esperanza de una variable, y la esperanza de una variable además que sigue una binomial siempre es n por p. La cuestión es saber quién es p. En este caso, como es que no se cure, pues sería 0,2, sería 500 por 0,2. Ya me da directamente el 100. Si trabajo directamente con que el paciente cura, veo los que se curan y hago la diferencia 500. Bueno, pues esa es la historia. Y aquí acaba la selectividad en Canarias. Espero que os haya servido de ayuda y os espero en el próximo vídeo.